Capítulo 8. Lingotes de oro, parte 4. El ruido finalmente retrocedió y con él se fue la oscuridad que se había proyectado en la visión de Xue Xian. Pero algo estaba mal. El piso debajo de él ahora estaba hecho de piedra cubierta de musgo. Parecía que ahora estaba en el suelo, cuando antes todavía estaba en las manos del burro calvo, y el burro calvo no se veía por ninguna parte. No era solo el burro calvo, la cabeza de Xue Xian giraba. El oficial Liu también se había ido. La cabaña detrás de él seguía ahí, pero ahora era un edificio con una fachada adecuada, e incluso las puertas tenían un intrincado tallado. Definitivamente no era la casa de Liu Shong. Dudaba que se encontrara a Yang Xining y a los otros dentro. De hecho, este lugar estaba completamente en silencio. No podía distinguir ni el más mínimo ruido humano. Era como si hubiera sido transportado a una vasta y vacía mansión, desierta y sin sonido. ¿Dónde diablos está esto?, Xue Xian murmuró para sí mismo. En cuanto a su cuerpo, todavía estaba en una situación frustrante. Cualquier otro se habría levantado e intentado explorar este misterioso lugar para ver si se le ocurría algo más, pero Xue Xian seguía medio paralizado. El hombre de papel decidió extenderse y suavizar los pliegues de su cuerpo. Se inclinó hacia atrás y se apoyó con los brazos mirando el escenario. Aparte del edificio detrás de él, había ahora una pared cubierta de hiedra a su alrededor, así como un árbol que daba sombra al patio y más allá de la pared. A su izquierda había un pasillo y el muro interior del recinto, y una puerta estrecha a través de la cual parecía haber un pequeño jardín. Solo con una mirada superficial estaba claro que este era un complejo diseñado con gusto y muy hermoso. Pero nadie estaba cerca para admirar la belleza, una visión desconcertante. Afortunadamente, Xue Xian era una criatura mítica que una vez había perseguido los cielos. No tenía miedo, pero sabía que debía tener cuidado. El norte está detrás de mí, el sur está detrás de mí. Xue Xian no solo admiraba el paisaje. Basándose en la forma en que el musgo y la hiedra crecían a lo largo de las grietas de la piedra, Xue Xian pudo deducir las direcciones a las que el recinto estaba orientado. Si lo había calculado correctamente, estaba en la sección noreste del complejo. Noreste. Xue Xian jadeó. Eso me suena familiar. Si este era todavía el complejo del oficial Liu, entonces la sección noreste era el hogar del hijo del oficial Liu, Liu Jin, el que casi se ahogó en el pozo. Ese sonido rugiente de antes también parecía venir de aquí. ¿Lo que había estado buscando estaba aquí? Alertado, Xue Xian se sentó de repente, aguantando la respiración y sentado absolutamente quieto, escuchó atentamente pero no pudo oír nada en absoluto, y mucho menos ese ruido rugiente. Con desdén quitó un poco de musgo y se acostó boca abajo en el suelo de piedra, poniendo su oreja contra el suelo. Esta vez finalmente pudo oír el más mínimo movimiento. Extrañamente, el ruido era a veces cercano, a veces lejano. No podía precisar su posición. El ruido era demasiado sutil para captarlo por mucho tiempo. Entraba y salía de su oído. Después de algún tiempo luchando por seguir el ruido, Xue Xian se irritó. Deseaba poder levantar la casa entera del suelo e irrumpir ahí para enfrentarse al ruido. Pero con este cuerpo de papel no había nada que pudiera hacer. Justo cuando empezaba a perder los estribos, una fina brisa entró por una de las ventanas decorativas de la pared. Ese ligero viento de invierno todavía tenía algo de gusto. Xue Xian no iba a dejar pasar esta oportunidad. Dejó que el viento lo recogiera y en un abrir y cerrar de ojos estaba volando. Xue Xian se agarró a un tallo de hiedra y luego, con un gruñido, se balanceó sobre ese árbol de sombra. El tronco del árbol era recto y alto, y había sido podado para que ninguna rama se saliera de su sitio, excepto la que se extendía más allá de la pared. Xue Xian
No tenía ningún otro lugar a donde ir. No solo era demasiado fácil que su cuerpo de papel se alejara de las ramas, sino que el punto de vista desde el árbol tampoco era muy bueno. Así que Xue Xian tenía que hacerse más grande. De repente se transformó en su forma original, la que había habitado en el recinto Yang, con un brazo abrazando el tronco del árbol y otro agarrando una rama, se estableció en la pared. Bajo el sol brillante, su tez se volvió saludable y atractiva. Esos dos estanques de sombra eran ahora estanques de invierno. Bajo una fina capa de hielo yacía un espíritu agudo y decidido. Tan pronto como se sentó, miró más allá del muro. Después de echar un vistazo, se dio la vuelta para ver el interior del recinto y luego volvió a salir. Mientras se movía de un lado a otro, su expresión parecía quebrarse bajo presión. ¡Se veían igual, carajo! Esto era interesante. Había terminado en una especie de situación de un fantasma construyendo paredes, como la historia del hombre atrapado en un laberinto de fantasmas. Con la forma en que este recinto estaba dispuesto, las 8 puertas serían sin duda difíciles de encontrar. Esto iba a requerir mucho esfuerzo. Xue Xian no era un humano ordinario. No estaba acostumbrado a pensar en esas cosas. Cuando había sido un dragón, nunca tuvo que preocuparse por ello, y nunca esperó que un día pudiera ser perseguido por un fantasma que construyera una pared. Así que, para él, tratar de averiguar cuál era la puerta de la vida y cuál la de la muerte era una absoluta tortura. ¿Se supone que debo arrastrarme por el recinto en 2 patas tratando de encontrar a todos los demás? Xue Xian preguntó indignado. Era demasiado orgulloso para eso. A menos que no tuviera otra opción, prefería morir antes que hacer algo por otra persona. Y si realmente no tenía otra opción, bueno, aún así prefería morir. Este estúpido recinto ni siquiera tenía una circulación de aire adecuada. No había nada que Xue Xian pudiera usar para transportarse. Incluso si averiguaba qué camino tomar, ¿cómo se suponía que iba a llegar ahí? ¿Arrastrándose? Solo pensar en ello hacía que a Xue Xian le dolieran los dientes. ¡A la mierda todo! No iba a arrastrarse. Científicamente, esto se debe a la ligera diferencia entre los pasos a la izquierda y a la derecha, que hace que el camino sea curvo sin el beneficio de la guía visual y el ajuste de la dirección. El significado implícito es que la persona no avanza a pesar de los esfuerzos realizados. Mientras se apoyaba en la rama de un árbol en la pared, Xue Xian se mordió la punta de la lengua en señal de frustración. Se dio una palmadita en el bolsillo de su bata y sacó un trozo de papel amarillo. El papel amarillo había sido retorcido y doblado de todas las maneras posibles. Xue Xian claramente no lo había tratado muy bien. Con un sentido de desdén, Xue Xian pellizcó la esquina superior del papel y lo sacudió. El papel estaba cubierto de todo tipo de garabatos indescifrables, pero Xue Xian sabía lo que representaba. Era un trozo de papel que había robado de un psíquico Dao mientras pasaba por la prefectura de Raoshu. El daoísta tenía un bigote compuesto de 2 largos y desgarrados bigotes y usaba un sombrero de tela maltratado. Junto a su ojo había una pequeña cicatriz azul. Podría haber sido una marca de nacimiento o quizás una herida. Su dominio era el lado de un puente, donde se sentaba todo el día, haciendo trucos psíquicos de bajo nivel y vendiendo talismanes amarillos que él mismo había hecho. Este hombre era extraño. Si hubiera querido vender talismanes, debería haber sabido dar a los periódicos algún parecido pasajero con la realidad. Cualquier escritura al azar serviría, pero este bastardo había garabateado un complejo jeroglífico que no parecía convincente en absoluto. No parecía preocupado de que los clientes pudieran ver a través de su estafa. Xue Xian había estado merodeando por el puesto del vidente durante unos días y había mirado sus talismanes. La mayoría de ellos eran solo para mostrar, pero 1 o 2 tenían alguna utilidad. Sin embargo, solo poseían un poco de utilidad. Por ejemplo, los talismanes que se suponía que protegían de los espíritus malignos solo podían ahuyentar a los pequeños y espeluznantes insectos,
y los talismanes que se suponía que prolongaban la vida de uno solo podían resolver los problemas de salud más pequeños. El talismán que Xue Xian había guardado en su túnica era precisamente uno elaborado por este taoísta, para el señor del dragón del sur que reside entre las nubes atronadoras. Xue Xian entrecerró los ojos mientras leía el texto del talismán. Estas palabras habían sido distorsionadas incontables veces y se abrieron paso a través del papel como una lombriz. Estaban tan desordenadas que fue un milagro que Xue Xian pudiera recordar lo que decían. Solo por el texto era obvio que la función de este talismán era rezar para que lloviera. No estaba claro por qué los taoístas lo habían hecho, pero si quisieras una simple tormenta, un simple talismán no bastaría para que el Señor de los Dragones escuchara tus plegarias. Todo lo que podía hacer era traer un par de nubes grises que podrían tapar un poco el sol. Pero en las manos de Xue Xian, el señor del dragón del sur al que le rezaba el talismán, no era otro que el propio Xue Xian. Metió la mano en su túnica y de nuevo sacó una pequeña botella de cerámica. Levantó el tapón y un extraño abrumador olor a pescado se escapó y desapareció en el aire. Xue Xian frunció el ceño. De hecho, esta era su sangre, no era el mejor olor. Tomó el talismán contra la palma de su mano y dejó caer una pequeña gota de sangre de la botella. La gota se filtró en el papel amarillo. Xue Xian guardó la botella y con un movimiento de muñeca hizo volar el talismán. Cuando el talismán dejó su mano, la mancha de sangre se incendió. La llama se tragó el talismán instantáneamente. Inmediatamente, un viento salvaje apareció y nubes tempestuosas comenzaron a rodar desde el horizonte. El cielo se volvió negro, como si un cubo de tinta se hubiera derramado sobre él. Telarañas de relámpagos blancos brillaban desde el cielo, acompañadas por un escalofriante rugido de trueno que golpeaba los oídos de Xue Xian. No estaba seguro de si el trueno había alcanzado el límite del recinto embrujado o si había logrado golpear el corazón del recinto. Hubo otro enorme ruido que partió la tierra y un zigzagueante relámpago cayó del cielo. Todavía encaramado en la pared del recinto, Xue Xian observó, aburrido, cómo el rayo golpeó el suelo a sus pies, destrozando un trozo del suelo de piedra y haciendo volar escombros. El recinto entero retumbó y tembló durante mucho tiempo y luego se detuvo. Xue Xian levantó los ojos y miró al cielo con una expresión de decepción. Incluso con el talismán, solo pudo conjurar un único relámpago. Pero había habido algún uso para toda esa conmoción de truenos. Parecía haber creado una pequeña grieta en el diseño del recinto embrujado. Ese extraño silencio previo fue roto por una pequeña corriente de aire. Emitió un débil sonido que rápidamente cubrió el recinto. Claramente no era la única persona ahí. Había alguien más atrapado dentro del diseño. Hasta ahora, habían sido arrojados en todas las direcciones y no sabían el paradero del otro. Xue Xian sacó un tallo rizado de la hiedra que se arrastraba por la pared. Apoyándose en la rama, lo enrolló sin hacer nada contra sus dedos. Cerró los ojos y se concentró en el ruido que iba a la deriva hacia él. Entre las confusas capas de sonido parecía distinguir algo único. Después de un tiempo pensó que sabía lo que podría ser. ¿Una campana? No. Xue Xian se aclaró la garganta y frunció el ceño. El ruido se tejió entre los gemidos del viento como si viniera de lejos, como si se hubiera alargado de alguna manera por la grieta en el suelo. Una campana de cobre. ¿Una moneda de cobre? De repente, el perfil del sonido se hizo claro. De hecho, era definitivamente el sonido de un colgante de monedas de cobre, sus monedas golpeándose suavemente entre sí. Los ojos de Xue Xian se abrieron de golpe cuando partió el tallo de la hiedra por la mitad. Casi inmediatamente el ruido de las monedas de cobre se había acercado mucho más. Por lo que podía oír, el sonido parecía venir de más allá del muro del recinto. La estrecha puerta al final del pasillo crujió de repente, todavía sosteniendo al destruido tallo de hiedra en su mano. Xue Xian miró hacia arriba. El joven monje, envuelto en esa blanca túnica de cáñamo, caminaba en silencio hacia él.
¿Por qué llevaba una túnica tan fina en medio de un invierno helado? No solo la vista de él hacía que uno sintiera frío, sino que también parecía estar envuelto en una capa de escarcha. No fue hasta que Xuan Min caminó hasta la pared y se ató su colgante de monedas de cobre en su cadera que Xue Xian se dio cuenta. El monje no había hecho ningún sonido mientras caminaba. Así que ese ruido de monedas de cobre de hace un momento lo había hecho a propósito. Xuan Min se paró junto a la pared y observó a Xue Xian de arriba abajo con una mirada desinteresada. El hombre sentado en la pared tenía una disposición atractiva, como una espada clavada limpiamente en su vaina, pero estaba en el lado más delgado y sus túnicas negras como el cuervo le hacían parecer extrañamente pálido. Parecía mortalmente enfermo. Esto contrastaba fuertemente con su disposición soleada y aguda. ¡Qué misterioso! La expresión neutra de Xue Xian le hacía parecer engañosamente tranquilo. Manteniendo esa calma, Xue Xian miró fijamente a Xuan Min. Finalmente puso los ojos en blanco y frunció el ceño. ¿Por qué eres tú otra vez? Apretó el tallo de la hiedra en una bola de su mano y lo aplastó. ¿Qué le pasaba a este hombre? Era tan enérgico. Se las había arreglado para trepar hasta la pared, pero aún así parecía inquieto. Miró a Xuan Min y luego lanzó la bola aplastada de tallo de hiedra al monje. Xuan Min sacudió su cabeza, cogió el arma en el aire y la estudió. ¿Qué fue ese trueno de hace un momento? Xue Xian puso una cara. ¿No vas a preguntar quién soy? Cuando el burro calvo lo capturó, primero fue un trozo de musgo en el suelo y luego se convirtió en un hombre de papel. El monje nunca lo había visto como un ser humano antes. Xuan Min abrió la palma de su mano, donde todavía tenía un pedazo de evidencia, ese tallo de hiedra en forma de bola. Era inexpresivo por naturaleza y odiaba hablar, pero ese único gesto de la mano tenía un claro mensaje. Tal travesura solo podía venir de una persona. Incluso si hubiera sido quemado hasta las cenizas, Xuan Min todavía lo reconocería. Xue Xian no tenía nada que decir a eso. Finalmente, Xuan Min tiró el tallo de la hiedra y le preguntó a Xue Xian otra vez. «¿No has explicado el trueno?» «Ah», dijo Xue Xian. «No es mucho, solo estaba dejando que todos supieran dónde estaba para que pudieran venir a buscarme». Xuan Min suspiró. Esa breve tormenta había sido inmensamente poderosa, como si quien la hubiera convocado hubiera querido demoler completamente el recinto de Liu. Todo eso solo para hacer un simple ruido y alertar a los demás de su presencia. Cuando Xuan Min escuchó esto, su rostro pareció rígido. Por primera vez mostraba una marca de sorpresa. Esto fue muy gracioso para Xue Xian. Relajó su expresión y se burló. ¿Así que seguiste ese trueno hasta mí? Entonces no fue una pérdida de tiempo en absoluto. Es bueno que hayas venido tan rápido. Me preguntaba si debería convocar otro. El monje lo miró fríamente. Entonces no habría necesidad de encontrar el camino para salir de estas 8 puertas. Incluso podríamos ahorrarnos los gastos de los ataúdes. ¿Cómo puede un hombre religioso hablar tan a menudo de cosas terrenales como el dinero? ¡Calvo! Xue Xian hizo una mueca y se detuvo de decir burro. Se reorganizó a sí mismo. ¿No es eso ofensivo para tu Dios? Xuan Min lo ignoró. ¿Qué demonio tan insolente? ¿De qué demonios está hablando? Hace un momento hablaba de encontrar las 8 puertas. ¿Las has encontrado?, preguntó Xue Xian. Si lo has hecho, entonces genial, llévame contigo. Si no lo has hecho, entonces déjame intentar convocar otro ataque de truenos. Con suerte podré forzar esta trampa embrujada. Mientras decía esto, estaba realmente pensando, burro calvo, por favor dime que lo has encontrado. Solo tenía ese talismán de tormenta y ya no está. Xuan Min no lo decepcionó, asintió con la cabeza y dijo, ya puedes bajar del muro. Se dio la vuelta y se alejó. Su blanca túnica de monje se alejó como una brizna de nube y pronto se fue lejos. Después de un tiempo, Xuan Min se detuvo y se volvió a mirar a Xue Xian, que aún no se había movido. Xue Xian golpeó sus piernas despreocupadamente. «Estoy cojo, no puedo caminar», anunció.
Xuan Ming frunció el ceño pensando que Xue Xian estaba actuando de nuevo. Preguntó: «Te escapaste bastante rápido antes, demonio». Cuando se agarró del cuello del joven sirviente, fue rápido y ágil. Xue Xian se burló: «¿Estás ciego, burro calvo? Por aquel entonces no corría con mis propias piernas, estaba usando las de otra persona». Ese monje despiadado y ese demonio maleducado se miraron fijamente durante mucho tiempo. Finalmente, el primero cedió y volvió a caminar hacia la pared. El contorno de las piernas y rodillas de Xue Xian se podía ver a través de sus túnicas negras. La mayoría de los paralíticos tenían piernas delgadas y nudosas, pero no Xue Xian. Sus piernas se veían bastante ordinarias, no lucía como si fuera un discapacitado. Xuan Ming echó un vistazo y luego extendió la mano para agarrar el tobillo de Xue Xian. Xue Xian no se lo esperaba, se sacudió. Si hubiera tenido el control de sus piernas, le habría dado una patada en la cara a Xuan Ming. ¿Qué clase de persona se acerca a un dragón y empieza a agarrar sus garras? ¿Tienes ganas de morir? Xuan Ming tomó nota de la reacción de Xue Xian. Si solo hubiera fingido estar paralizado, no había manera de que solo hubiera movido la parte superior de su cuerpo. La parte inferior del cuerpo definitivamente también habría reaccionado. Así que parecía que este demonio estaba diciendo la verdad. Realmente estaba paralizado de cintura para abajo. Xuan Ming levantó los ojos e hizo un saludo budista con su mano. La otra mano se extendió hacia Xue Xian con las palmas extendidas. «Baja».